Muchas gracias, Lu. Bienvenidos a todos y a todas. Gracias por seguir acompañando. Realmente sé que es un esfuerzo encontrarnos todos los miércoles en este año tan particular y que es agotador para todos, así que les agradezco mucho que nos sigan acompañando. Y esperamos nosotros acompañarnos también con un poco de algunas novedades y contenidos. Bueno, entramos al último módulo, este es el módulo 4, en que vamos a bucear un poco sobre los temas impositivos y específicamente con el ente regulador que es la FIP respecto de los impuestos nacionales. Como hicimos la vez pasada, en este encuentro y el próximo le vamos a dedicar los últimos 20 minutos a compartir con ustedes las experiencias que desean compartir acerca de estas capacitaciones, las sugerencias que quieran hacerlo y propuestas para próximos encuentros. Así que cuando terminemos el contenido de hoy, vamos a abrir los micrófonos para escucharnos un poco, conocernos y co-construir estos espacios de capacitación que es tan importante para todos. Bueno, sin mucho más, damos inicio al encuentro de hoy. Muy bien. Bueno, antes de ir al encuentro específico de hoy, vamos a ver algunos temas que fueron surgiendo en diferentes consultas que nos llegaron. Es difícil contestar absolutamente todas las preguntas, algunas además quizás son un poco específicas, pero intentamos de reunir la mayor cantidad de preguntas y consultas. Uno de los temas estaba referido a la diferencia entre el domicilio legal y fiscal de una persona jurídica y en qué casos podía coincidir o no. Acá nos tenemos que remitir al Código Civil y Comercial, que es el que determina cuál es el domicilio tanto de una persona humana como de una persona jurídica. En este caso, para personas jurídicas, claramente define que es el que está fijado en el estatuto social, y se acuerdan que cuando vimos el estatuto, vimos que en general en el estatuto fijamos el domicilio, es decir, la jurisdicción donde va a operar nuestra organización, nuestra cooperativa, y que después mediante acta de consejo de administración podíamos fijar la sede social o la sede legal, que es la dirección exacta, con calle, número, de donde va a funcionar la cooperativa. Bien, entonces, lo primero que hace referencia al Código Civil y Comercial respecto al domicilio legal es aquel que se fija en el estatuto. En segunda instancia, también especifica que es el lugar de cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos. Básicamente es el lugar donde funciona la administración y la dirección de la cooperativa. Por su parte, mediante la ley de procedimiento tributario, se define en el artículo 3º el domicilio fiscal y dice que el domicilio fiscal es el domicilio legal. Entonces, en una primera instancia, nuestro domicilio fiscal va a ser el mismo que nuestro domicilio legal. Pero el mismo artículo aclara que si el domicilio legal no coincide con la dirección o administración principal y efectiva realización de nuestras actividades, el domicilio fiscal va a ser este último. A ver, para entendernos un poco más, un ejemplo puede ser en que el Consejo de Administración funcione en alguna sede administrativa y
la parte productiva, que sea el corazón de las actividades que lleva adelante la cooperativa, esté en otro domicilio. Entonces, lo que nos dice la AFIP, que el domicilio fiscal va a ser aquel donde funcione las actividades. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una cooperativa, no sé, que fabrica zapatos, el domicilio fiscal va a ser donde opere la fábrica de zapatos y no donde opere el consejo de administración y la sede administrativa, si son dos domicilios diferentes. Si todo funciona en un mismo domicilio, van a coincidir. Entonces, en principio, lo que nos dice el fisco es, el domicilio fiscal va a ser el legal, excepto que el lugar donde se desarrollan las actividades principales de la organización y la administración principal esté en otro lugar, va a ser este otro lugar. Bien. Después se especifica qué se entiende por dirección o administración principal efectiva, y es el lugar donde se ejerce la administración superior, ejecutiva o gerencial, ¿sí?, de las actividades donde yo estoy desarrollando. Otra de las consultas estaban referidas acerca de las asambleas ordinarias y extraordinarias, y algunos aspectos diferentes se consultaban sobre estos temas. Acá nos vamos a remitir a la ley de cooperativas. En el artículo 47 especifica que la asamblea ordinaria debe realizarse dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cierre de ejercicio para considerar los documentos mencionados en el artículo 41, que básicamente es balance, memoria y documentos relacionados a la rendición de cuentas anual, elegir consejeros y síndicos sin perjuicio de los demás asuntos incluidos en el orden del día. Entonces, primera cuestión que se define en la ley de cooperativas es que la asamblea ordinaria debe hacerse dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio. Si nuestro ejercicio económico cierra el 31 de diciembre, yo tengo plazo hasta el 30 de abril para llevar a cabo la asamblea ordinaria, donde voy a tratar el balance. Precisamente el plazo de 4 meses es para que yo tenga tiempo para poder hacer la memoria y balance anual. En caso de que haya finalización de mandato, elegir a los consejeros, miembros del Consejo de Administración y síndico, y cualquier otro tema que yo desee incluir. Es decir, que no hay una limitación en los temas que yo pueda tratar en la asamblea ordinaria. ¿Qué pasa si yo no lo puedo hacer dentro de los 4 meses? Bueno, la voy a realizar fuera de término. Entonces, si yo por alguna razón no pude cumplir, por ejemplo, con el balance anual y la hago a los 6 meses de cerrado el ejercicio económico, uno de los puntos del orden del día que tendré que aclarar es la celebración fuera de término de la asamblea y explicar por qué estoy haciendo fuera de término. Si por temas administrativos no pude finalizar el balance, porque hubo, por ejemplo, como ahora que estamos viviendo una situación de cuarentena y dificultó la posibilidad de la celebración de la asamblea, en fin, diferentes razones que nos puedan llevar a hacerla fuera de término. No hace falta que sea muy extenso la justificación, simplemente explicar las razones. En cambio, la asamblea extraordinaria va a tener lugar toda vez que lo disponga el Consejo de Administración, el síndico, conforme a lo previsto en el artículo 79, y cuando lo soliciten los asociados. Y acá especifica un número de asociados mínimo para solicitarla. Quiere decir que la asamblea extraordinaria se puede realizar en cualquier momento del año, no hay un plazo para realizarla, puede ser solicitada por el Consejo de Administración, por el síndico o por los propios asociados, ¿sí? Y en general remite la asamblea extraordinaria cuando necesito tratar un tema de urgencia que no puede esperar al plazo de celebración de la asamblea ordinaria. Por ejemplo, uno de los casos que hacían en la consulta, hay un conflicto con asociados, hay que definir alguna desvinculación de manera urgente, entonces
acá podemos solicitar la realización de una asamblea extraordinaria. Y después en el artículo 56 de la misma ley de cooperativas nos dice que debe remitirse toda copia del acta a la autoridad de aplicación, o sea, a la autoridad local y al INAES, con toda la documentación que haya sido tratada en la asamblea. Si se trató el balance y demás, voy a acompañar toda la documentación referida al mismo, y en el caso de que, por ejemplo, en una asamblea extraordinaria se trate algún tema puntual que requiera acompañar documentación, como por ejemplo reforma de estatuto, puede ser también una de las razones, también voy a acompañar toda la documentación que se haya puesto a disposición de todos los asociados y aprobado. Con lo cual, todas las asambleas, tanto ordinarias y extraordinarias, sin importar el tema que se haya tratado, debe remitirse al INAES, y tal como está previsto, con 15 días de anticipación, que debe ser la convocatoria, con al menos 15 días de anticipación, y una vez realizada la asamblea, 30 días posterior de realizada la asamblea. Y para finalizar este tema, les quería recordar que a través de la resolución 400 del INAES del año 2019, se habilita la plataforma de trámites a distancia para la presentación de las asambleas ordinarias y extraordinarias. Lo que antes se presentaba en formato papel a través de mesa de entradas, ya se puede presentar a través del chat, subiendo escaneada toda la documentación que corresponda a las asambleas realizadas. Después había algunas consultas respecto de qué pasa si, por ejemplo, yo no traté los balances de más de un ejercicio. No está previsto, o al menos yo no encontré ninguna normativa que especifique qué hacer en estos casos. Mi sugerencia es tratarlo en una asamblea, ¿sí? Y si se tratan varios ejercicios, tratar varios ejercicios y que un orden del día sea en cada orden del día diferente para cada ejercicio, poner a disposición de los asociados, por supuesto, todos los balances confeccionados y auditados, tratarlos y presentarlos todos juntos con la asamblea que los haya aprobado. Esto a veces puede pasar que por diferentes cuestiones de gestión no se hicieron a tiempo, no fueron puestos a disposición para la aprobación de la asamblea. Mi sugerencia es regularizar esta situación y aprobarlos todos juntos en una misma asamblea a fin de poder, digamos, ponerse al día y poder continuar después como corresponde en las asambleas posteriores. Respecto a la elección de los síndicos, reitero, y está expresado también en la ley de cooperativas, que los síndicos no pueden tener ninguna relación familiar con los miembros del Consejo de Administración. Y una última pregunta que me habían consultado respecto a los sujetos obligados a la UIF. Todas aquellas organizaciones que en algún momento se inscribieron como sujetos obligados porque cumplían con alguna de las resoluciones que lo obligaban, en general en las cooperativas pueden estar alcanzadas o las cooperativas de crédito o aquellas cooperativas que reciban aportes o donaciones al día de hoy superiores a 560.000 pesos, tienen que informarlo mediante los reportes mensuales. Si algún mes no tuvieron ninguna donación superior a 560.000 pesos, por lo cual no deben reportarlo, sí hay que reportarlo sin movimiento. Mi sugerencia es no dejar de reportar. Una vez que se empieza a reportar, hay que reportar todos los meses, ¿sí? Si no hay, se reporta sin movimiento. Si por alguna razón se considera que no, digamos, ya no van a recibir donaciones y por lo tanto no serían sujetos obligados, se puede solicitar la baja ante la UIF. Muy bien. Ahora sí, pasamos directamente al tema que nos convoca hoy,
que tiene que ver con todos los temas impositivos que afectan a las cooperativas. Y acá, antes de introducirnos a las cuestiones más específicas, sí me interesaba dar un marco general acerca de cuáles son los ejes que rigen el sistema tributario argentino. Para que también podamos entender un poco el trasfondo de cuáles son los impuestos que nosotros tributamos como contribuyentes, dentro de un esquema general donde el tributo tiene que ver con una redistribución de los ingresos de cada uno de los ciudadanos que le damos al Estado para que pueda a su vez redistribuirlo en diferentes funciones sociales, en esta delegación que hacemos como ciudadanos al Estado, para garantizar en términos de igualdad y justicia social, derechos básicos como la educación, la salud, la seguridad, en fin, el bienestar de poder tener una vida digna como tales, ¿no? Y el principal recurso que tiene el Estado para poder cumplir su función es a través de los tributos. Y estos tienen que cumplir algunos principios constitucionales. ¿Por qué me parece importante que tengamos una muy breve y sintética aproximación acerca del sistema tributario? Por supuesto es mucho más complejo, porque es importante que entendamos cuando muchas veces se ponen en disputa leyes, bueno, últimamente habrán escuchado todos la referida al aporte solidario y algunas discusiones que se daban entre los legisladores, muchas tienen que ver con estos principios constitucionales. Entonces, me parece importante que entendamos para ver cómo nos afectan cuando nosotros también participamos de algunos debates o como movimiento cooperativo de las organizaciones de la economía social proponemos mejoras a la legislación, entender por qué y hacia dónde van esas mejoras. Y entender también cuáles son los debates para poder participar más activamente en los mismos. El primer principio constitucional tiene que ver con la legalidad. Y acá lo que dice la propia Constitución es que todo tributo tiene que ser creado por ley y la Cámara de origen tiene que ser la de diputados. Por eso ustedes habrán escuchado varias veces en este debate que tenía que ver con el aporte solidario, que el presidente de la Nación decía, no es un proyecto del Ejecutivo, es un proyecto que nace de diputados, porque legalmente el Ejecutivo no puede proponer ninguna ley que tenga que ver con los tributos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tiene que decir esta ley? En la ley tiene que estar muy claro cuál es el hecho imponible, es decir, ¿qué es lo que se grava? Por ejemplo, en impuesto a los ingresos brutos se gravan los ingresos recibidos de una persona jurídica o una persona humana. Todos los ingresos, todas las ventas que realiza, ¿no? Otra vez simplificando, pero me interesa que entiendan un poco de qué estamos hablando. ¿Cuál es el sujeto activo y cuál es el sujeto pasivo? ¿Sí? O sea, ¿quién es el sujeto que recauda y cuál es el contribuyente que es el que termina pagando? Es el sujeto pasible de erogar el tributo. Aspectos temporales. Claramente tiene que decir la ley por qué periodo va a regir el impuesto. Ese hecho imponible a qué periodo de tiempo se refiere, por ejemplo, impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Aspectos espaciales, si corresponde aplicarse a todo el país, alguna jurisdicción, porque después vamos a ver que los tributos se dividen en nacionales, provinciales y municipales. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? Esto tiene que estar en la ley. ¿Y cuál es el método de liquidación? Es decir, ¿cómo se debe calcular el impuesto? ¿Por qué esto es importante? Porque en la ley, a través de los legisladores, se tiene que determinar cuál va a ser
cuestiones importantes y definitivas de cómo se va a determinar el impuesto. Después no debería haber ninguna norma reglamentaria que cambie esto, solo las reglamentaciones, y ustedes saben que la FIP es aquella que se encarga en general de reglamentar todos los impuestos nacionales, no deberían modificar nada de la ley. Si no, esa resolución podría ser considerada inconstitucional. Esto también lo habrán escuchado muchas veces, que hay normativa que es inconstitucional porque se toman atributos que exceden a lo que les corresponde. Lamentablemente, muchas veces nos va a pasar que frente a veces olvidos de las leyes o que no están adecuadamente redactadas, se terminan reglamentando cuestiones que deberían estar específicamente en la ley. La igualdad, otro principio constitucional, en relación a la capacidad contributiva, es decir, que cada uno debería aportar en función de sus propias posibilidades, ¿sí? Y esto es lo que habilita la existencia de exenciones o exclusiones, es decir, precisamente van a estar exentos o excluidos aquellos cuya capacidad contributiva sea muy baja. ¿Para qué? Para poder equiparar entre, en principio, aporten los que más tienen y los que no tengan, no aporten o aporten mucho menos. Este también es un principio constitucional. La generalidad es que tiene que alcanzar a todas las personas, ¿sí? Y bienes en pos de contribuir al gasto público. ¿Por qué? Porque precisamente yo les decía, el principal mecanismo recaudatorio del Estado es a través de los tributos. Y todos como ciudadanos deberíamos aportar, siempre que respetemos el principio de igualdad. Es decir, que aporten los que más puedan aportar. La no confiscatoriedad. Este es otro principio y que habrán escuchado muchas veces en las discusiones que dicen este impuesto es confiscatorio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Constitución es que no puede poner en riesgo la propiedad privada del contribuyente. Es decir, que yo aporte impuestos un porcentaje tan alto que ponga en riesgo mi propio activo o mis propios bienes. Y acá la Corte Suprema de Justicia, mediante algunos fallos, se definió o se fijó como tope para establecer si el tributo es confiscatorio o no, el 33% del patrimonio. Por eso, y también, si mal no recuerdo, en esta disputa de la Corte Solidario, que decía que se sumaban a otros impuestos, podían llegar a ser confiscatorios. Bueno, son parte de los argumentos, no siempre son reales, ni vamos a hacer acá un análisis ni de ese tributo, ni otro en estos términos, pero sí me interesa que entendamos, empezamos a conocer cuáles son un poco los orígenes o las fuentes que dan lugar a estas disputas y por qué se hace tanto hincapié en esto de la confiscatoriedad y por qué es un principio constitucional, ¿sí? Para garantizar precisamente que los contribuyentes no pongamos absolutamente todos nuestros bienes. Y después es parte de los análisis que hacemos del sistema tributario, ¿no? Cuando empezamos a analizar que quizás la carga fiscal es mucho más alta en aquellos que menos tienen, precisamente porque son los que menos recursos tienen, y a veces no hay equidad en las contribuciones, es donde se violan también estos principios, y en los que tenemos que poner a discusión y a revisar, porque me parece que es importante que nos involucremos porque nos afecta a todos, y creo que es necesario repensar muchas veces cómo estamos pensando nuestro propio sistema tributario para hacerlo más equitativo y cumplir estos principios. El otro es de la proporcionalidad y que tiene una relación también con el de la igualdad, es que cada uno vaya a aportar en función de la propia capacidad contributiva. La capacidad contributiva es la capacidad de ingresos y de bienes que cada contribuyente tiene para aportar en tributos. Y la equidad, que acá se plantea en dos sentidos, uno horizontal, es decir, que todos tributen
por igual quienes tengan la misma capacidad contributiva, ¿no? Todos aquellos que tengan la misma capacidad contributiva tributen por igual, que no haya una discriminación entre aquellos que la tienen y otros que no. Y por otro lado, vertical, que tribute el que tenga mayor capacidad contributiva. Con lo cual, el sistema tributario argentino, digamos, trata de ser un sistema progresivo, es decir, que el que más tiene, más tribute. Sin embargo, no todos los impuestos que nosotros tributamos son progresivos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo se mide la capacidad contributiva? Simplificando nuevamente, vamos a tener dos variables a través de la cual vamos a medir la capacidad contributiva. Una tiene que ver con la renta, es decir, con los ingresos y las ganancias de cada uno de los contribuyentes, y otro tiene que ver con el capital o el patrimonio, es decir, los bienes que tiene cada uno de sus contribuyentes, o bienes netos, o sea, el activo menos el pasivo, que es otra de las cosas que se ponía también en discusión en este impuesto. Traigo a relación, a colación el impuesto este del aporte solidario, porque es el más fresquito y que seguramente muchos hemos escuchado en la radio, parte de los debates y demás. Y acá, respecto a la renta, quería mencionar, porque me parece interesante, una resolución que sacó el INAES este año, que es una resolución que no fue publicada, con lo cual no tiene vigencia, puesto que nunca ha sido publicada y que ha sido cuestionada, pero me parece interesante ver algunos de los párrafos de los considerandos de esta resolución. Esta resolución lo que menciona es la exención de las cooperativas y las mutuales respecto del impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Y acá básicamente hay representantes de todas las provincias, y ustedes saben que el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto provincial y que cada jurisdicción tiene diferente tratamiento, inclusive también diferenciándolo por el tipo cooperativo. Y un poco esta resolución lo que dice es que todas las cooperativas están exentas más allá de la actividad que desarrollen. ¿Y cuál es la justificación o alguna de las justificaciones que ponen sus considerandos? Bien, tenemos, por ejemplo, que el objetivo de la cooperativa es prestar servicios a sus asociados al costo, de manera que los resultados positivos que pudieran existir son retornos a los asociados que los han generado con su operatoria, de modo que las cooperativas no obtienen ni persiguen ganancias, no existiendo en ellas hecho imponible que pueda dar sustento al tributo. Entonces, primer punto que se menciona acá, y que nosotros venimos hablando y que estuvimos charlando en los encuentros pasados acerca del carácter no lucrativo de las cooperativas. Las cooperativas no obtienen ganancias, y si nosotros vemos los hechos imponibles de impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos brutos, que es el que se pone en discusión en esta resolución, está basada precisamente a los ingresos relacionados con una actividad lucrativa. En el segundo párrafo dice, ¿qué otra disposición legal demostrativa de la ausencia de fin de lucro de las personas jurídicas es el artículo 20, ahora es el artículo 26, en el nuevo texto ordenado de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que la exime del pago del gravamen? Y por último, en solo el considerando es más grande, yo solo elegí estos párrafos, porque me parecía que explicaban un poco lo que estábamos viendo, es que los actos que realizan las cooperativas con sus asociados o incluso con terceros en el cumplimiento de su objeto social y la consecución de sus fines institucionales son actos cooperativos. Esto también es algo central. Las cooperativas desarrollan actos cooperativos y no actos comerciales.
de naturaleza diferente a los actos comerciales, puesto que no son el reflejo de operaciones comerciales, sino que constituyen la representación de un servicio social, en función del fin cooperativo y los principios que animan la persona jurídica. Entonces, lo que intenta el INAES en esta resolución es explicar el carácter de las cooperativas como personas jurídicas no lucrativas que están centradas en el desarrollo de actos cooperativos, con lo cual entrarían, o mejor dicho, no entrarían dentro de las consideraciones o los requisitos para ser consideradas dentro de la normativa impositiva como sujetos pasibles de impuesto. Sin embargo, vamos a ver que después ocurren otras cosas, y en el caso de ingresos brutos, en muchas jurisdicciones está grabada y es parte de una discusión que tenemos que dar y seguir luchando para poder intentar que los legisladores comprendan que es una cooperativa y que se pueda legislar en función de tal. Bien, entonces, volviendo solo para repasar un poco acerca de la capacidad contributiva, decíamos que una de las variables tiene que ver con la renta y a partir de lo que les comenté y muchos justificativos más, las cooperativas no obtienen renta, por lo tanto no deberían ser pasibles de aquellos impuestos cuyo hecho imponible esté relacionado con la renta. Tipos de tributos. Bueno, la primera diferenciación que vamos a hacer de los tributos es impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos precisamente son una imposición, es una obligación a cumplir. Dentro de los más conocidos tenemos impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Hay una imposición a cumplir que cumple con algunos de los requerimientos que les comentaba antes, es decir, que vamos a tener algún hecho imponible o centrado en el patrimonio o en la renta, hay una alícuota a pagar y hay un método de liquidación del impuesto. Después tenemos las tasas. Las tasas, a diferencia de los impuestos, es una contraprestación de un servicio. El más común es alumbrado, barrido y limpieza, ¿sí? En general las tasas son cobradas por los municipios y en relación al servicio que presta el municipio, que puede ser, por ejemplo, el de alumbrado, barrido y limpieza. Y las contribuciones tienen que ver con una contribución que hace el contribuyente para cumplir un objetivo particular. Por ejemplo, el Fondo de Promoción Cooperativa, ¿sí? Que se recauda a través de la FIP, tiene como objetivo promover el cooperativismo, ¿sí? Y es una contribución que va al INAES para fomentar, financiar y fomentar al instituto en todo lo que tenga que ver con la contribución del cooperativismo. Con lo cual, el fondo cooperativo no es un impuesto, sino es una contribución, y así lo establece la misma ley. Después vamos a tener los tributos directos y los tributos indirectos. Los tributos directos son los que alcanzan directamente a la persona que contribuye, impuesto a las ganancias, lo paga aquel que obtiene ganancias. Y los indirectos, hay una diferencia entre el contribuyente de hecho y el contribuyente de derecho. Por ejemplo, el impuesto a valor agregado. Si muchas de las cooperativas que están acá tienen alguna actividad que está gravada por IVA, van a tributar este impuesto, pero en realidad el que sufre el impuesto es el consumidor final. Es el último eslabón de la cadena comercial, es el que lo paga cada vez que nosotros compramos un bien o un servicio, estamos pagando un porcentaje de IVA que luego, a través del sistema de liquidación, lo terminan tributando a la FIP el
comerciante al cual nosotros le compramos y a su vez el que produce la mercadería, y es toda una cadena. Pero en definitiva, el que sufre el impuesto, el último que sufre el impuesto es el consumidor final. Por eso se dice que este impuesto es un impuesto regresivo, porque lo tributa el que menos tiene, porque todos cuando vamos a comprar, no sé, un paquete de arroz, todos pagamos exactamente el 21%, pero aquellas personas de menores ingresos pagan también el 21%, igual que alguien de mayores ingresos, ¿sí? Con lo cual, el impacto en los ingresos de ese consumidor final es mayor que el que más tiene. ¿Por qué? Porque además, en general, la persona que menos recursos tiene usa todo su ingreso en la compra de bienes que necesita para satisfacer sus necesidades básicas: alimentación, vestimenta, servicios y demás. En cambio, aquel que tiene capacidad de ahorro, parte de sus ingresos lo destina al ahorro, no paga impuesto al valor agregado, y con lo cual el porcentaje de incidencia de ese impuesto es regresivo porque afecta a los que menos ingresos tienen. Por eso es un impuesto regresivo, pero lamentablemente, como no es un impuesto fácil de recaudar, porque todos los pagamos sin saber cada vez que compramos un bien, y no chistamos porque necesitamos comprar ese bien, por esa razón es que es uno de los principales tributos para recaudar en el Estado Nacional. Bien, y después vamos a poder dividir los tributos en subjetivos u objetivos. Subjetivos tienen que ver con aquellos tributos que gravan a la persona. Por ejemplo, en el caso de una sociedad que tenga ganancias, el sujeto del tributo, el sujeto del impuesto a las ganancias, va a ser esa sociedad, independientemente de qué actividad desarrolle. Los objetivos tienen que ver con el objeto. En el caso, por ejemplo, del IVA, lo que se grava son, simplificando, la compra-venta de cosas y servicios. Con lo cual, no importa quién es el sujeto que compra o vende, va a tributar el IVA. Por eso, las cooperativas, a pesar de que son entidades no lucrativas y están exentas en el impuesto a las ganancias, si desarrollan una actividad que está gravada por IVA, en principio deben tributar el impuesto al valor agregado. Y por último, vamos a diferenciar los tributos en nacionales, provinciales o municipales según cuál sea el ente recaudador y el impacto espacial que tenga de ese impuesto, ¿sí? Muy bien. Esto era como para dar un marco general de cuáles son los tributos y los lineamientos generales que deberían cumplir, los principios que deberían cumplir los tributos en la Argentina. Y vamos a ir a ver específicamente los tributos que están bajo la órbita de la Administración Federal de Ingresos Brutos, que es la AFIP. Esto en algún momento ya lo vimos, les conté que la AFIP es el ente que se encarga de aplicar, recaudar y fiscalizar todos los impuestos nacionales dentro de lo que es la Dirección General Impositiva. También tiene bajo su órbita toda la operatoria relacionada con la importación y la exportación. La aduana también es parte de la AFIP, y fiscaliza y recauda todo lo que tiene que ver con los recursos de la seguridad social. Muy bien, ¿cuáles son los principales impuestos que como cooperativas nos vemos alcanzados bajo la órbita de la AFIP? Bueno, como les dije, en principio son impuestos nacionales, con lo cual acá, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos no estaría incluido. Dentro de los impuestos nacionales está el impuesto a las ganancias. Si bien, como les comentaba antes, y que estaba explicitado considerando de la resolución del INAES, las cooperativas están exentas de impuesto a las ganancias por ley, deben cumplimentar un trámite de exención,
que el encuentro que viene nos vamos a centrar específicamente en los trámites y los beneficios impositivos y cómo acceder a los mismos. Pero, resumiendo, una cooperativa que se inscribe en la FIP debe inscribirse en ganancia y luego tramitar la exención. En cuanto no haga este trámite de exención, va a tributar el impuesto a las ganancias. Esto entra en conflicto con el principio de legalidad, porque si la ley explícitamente dice que las cooperativas son exentas, no se debería requerir un trámite de exención, porque acá la formalidad, digamos, va por encima de la legalidad. Y de hecho hay algunos fallos que han legislado a favor de los contribuyentes, que han apelado cuando se le ha querido cuando han querido cobrar el impuesto por no tener el certificado, y algunos jueces han fallado a favor de las organizaciones diciendo que la ley está por encima de este trámite formal. De todas maneras, tengan en cuenta que hoy por hoy, si no tienen el trámite de exención, la FIP les va a reclamar el impuesto, y muchas veces ir a un juicio donde también hay fallos en contra no es lo más aconsejable y es bastante oneroso. Así que mi consejo es: traten de tener al día todo lo que tenga que ver con la tramitación de impuestos a las ganancias y la renovación del trámite de exención, que la vamos a ver en detalle el encuentro que viene, porque tiene varios requisitos y que son necesarios cumplimentar a lo largo del año. Después, otro de los impuestos que se van a ver afectadas las cooperativas es el impuesto al valor agregado, y acá, como les comentaba antes, va a tener que ver con la actividad que desarrolle la organización, pero en general la mayoría de las actividades están alcanzadas por este impuesto. Después, también van a tener que tributar la contribución del Fondo para la Educación y la Promoción Cooperativa, que este también es una contribución anual, al igual que el impuesto a las ganancias, y a diferencia del impuesto a valor agregado, que es mensual. Después hay regímenes informativos. Y acá hay dos generales que les quería comentar, porque a veces no siempre se cumplen, y son obligaciones que hay que cumplimentar anualmente, y que además son pasibles de multas, e inclusive de limitación para la renovación del trámite de exención de ganancias. Uno que tiene que ver con la transferencia electrónica de estados contables, es decir, que anualmente hay que presentar los estados contables auditados, firmados con la memoria y con el comprobante de legalización en el Consejo Profesional, y se deben presentar a través de la página de la FIP, de un servicio que se llama presentación de balances o algo similar. Y otra declaración jurada informativa que actualmente está regulada por la resolución de la FIP 4697 del 2020, pero esta es una declaración informativa que rige hace varios años, antes con la resolución 3293 y antes con la resolución 4120, que tiene que ver con la obligación de informar las autoridades vigentes algunos datos respecto del patrimonio y los apoderados que tenga la organización, que vulgarmente o coloquialmente se dice participaciones, la declaración jurada sobre participaciones societarias. Esta resolución, esta declaración jurada informativa, habitualmente vence el 31 de julio. Este año, a través de esta normativa, hubo una modificación de esa resolución, con lo cual se prorrogó la presentación al 14 de diciembre, y todavía no está habilitado el servicio para presentarlo, con lo cual se estima que va a ser nuevamente prorrogada. Pero este es otro de los requisitos anuales que deben cumplir las cooperativas. Antes se presentaba a través del SIAP, un aplicativo de AFIP, y ahora se hace a través de la misma página de la AFIP,
con clave fiscal. Después otro régimen que es generalizado y que incluye también a las cooperativas tiene que ver con la retención de impuesto a las ganancias. Y este no tiene que ver con que la cooperativa sea sujeto del impuesto, sino que la FIP lo obliga como agente de retención del impuesto de otro, ¿sí? Por eso esta retención no tiene nada que ver con la exención de ganancias, porque acá la cooperativa funciona como un sujeto de retención precisamente que recauda el impuesto de otro. Y acá tiene que ver con todos los pagos que nosotros hacemos a los proveedores. La FIP presume según el tipo de actividad, si son bienes, servicios, honorarios, presume una ganancia y va a obligar a la cooperativa y en realidad a todos los contribuyentes obligados que compren en el pago de la compra, retengan un porcentaje de esa compra y se lo depositen a la FIP. El sistema, quizás ustedes lo habrán escuchado, es el SICORE y es una declaración jurada mensual. Acá es probable que ninguna de las organizaciones lo haga, o pocas, porque no, si bien es una obligación generalizada, no siempre se aplica, y acá quiero ser muy, remarcar que lo que estamos reteniendo cuando nosotros le pagamos a un proveedor y le retenemos un porcentaje de impuesto a las ganancias en función de lo que dice la resolución, que es la resolución 830, donde tenemos una escala respecto de las actividades, qué porcentaje le debemos retener, lo que estamos recaudando es impuesto de otro, con lo cual hay que ser muy cuidadosos, controlar todas las retenciones que nosotros realizamos a terceros y depositarlas en tiempo y forma, porque además las penalidades cuando nosotros por error no tributamos o no le pagamos a la FIP en tiempo y forma e impuesto de otro en general son más penosas que cuando es nuestro propio impuesto, porque acá solamente actuamos como agentes de recaudación. Y cumple para el otro lo mismo que cuando nos retienen a nosotros, ¿sí? El comprobante del certificado de retención es un pago a cuenta impositivo de nuestro proveedor. Y también el otro régimen que podemos estar incluidos es en el de retención del monotributo autónomos, en el caso de cuando abonamos los retornos de excedentes a los asociados, debemos controlar que estén al día con el pago del monotributo, y en caso contrario nos vemos obligados a retenerle el porcentaje que corresponde que esté impago. Estos son los principales impuestos que a todas las cooperativas de una manera u otra las van a afectar, principales impuestos nacionales recaudados por la FIP. No quiere decir que no haya otros, y que además según la actividad que desarrolle cada cooperativa va a tener sus particularidades, por ejemplo, inscribirse en algunos regímenes especiales, que puede ser para actuar como importador-exportador, si es alguna cooperativa de recuperadores urbanos en el registro de materiales a reciclar, etc. Y acá me adelantaba a cuáles son las principales inscripciones en las cuales la cooperativa va a tener que inscribirse. Yo me conformo como cooperativa, y lo primero que voy a tener que hacer para poder operar con la FIP, facturar y demás, es obtener el quit y la clave fiscal. Que como les contaba el encuentro pasado, a partir de la resolución conjunta entre el INAES y la FIP, esta inscripción ahora se hace a través del INAES para las nuevas cooperativas. Con lo cual, ya en principio no será requerido que la cooperativa cuando se constituya vaya a la FIP para que se le sea asignado el quit, porque se va a hacer a través del mismo trámite de inscripción ante el INAES. Lo mismo que el domicilio fiscal electrónico. Estas son dos obligaciones que es lo primero que yo tengo que cumplir.
Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es dar de alta las actividades. ¿Cuáles son las principales actividades que va a llevar adelante la cooperativa y por la cual se van a tributar los impuestos? Dar de alta los impuestos, que mínimamente son los que vimos antes. Me voy a tener que inscribir en el impuesto a las ganancias y luego solicitar la inscripción. Inscribir en IVA si corresponde. Si no tributo IVA, me voy a inscribir en IVA exento, porque la actividad que desarrollo no está alcanzada por IVA. Por ejemplo, quizás si es una cooperativa escolar, en principio no está alcanzada por IVA, con lo cual me voy a inscribir como IVA exento. En la contribución del fondo cooperativo, en los regímenes de retención de ganancias si corresponde, o de seguridad social en el caso del monotributo, y como les decía al principio, algunos regímenes especiales que tengan que ver con la propia actividad de la organización. Una vez que di las inscripciones generales, lo siguiente que voy a hacer es dar de alta todas aquellas cuestiones que necesito para poder facturar. Y acá lo primero que voy a tener que dar de alta es el punto de venta. ¿Qué es el punto de venta? Es ese código identificador que son con 4 dígitos, del 1 al 9.999, donde, ¿qué representa el punto de venta? El punto de venta representa el lugar de facturación. Entonces, si yo supongamos que tengo una cooperativa que produce zapatos y puede facturar tanto desde el lugar donde producción como tiene aparte un lugar de venta al público en un domicilio diferente, voy a tener 2 puntos de venta diferentes. Uno de donde facturo, de donde produzco, si yo desde ahí también supongamos que vendo al por mayor y facturo desde ahí, tengo la administración ahí, y otro desde el local de venta al público. Luego también voy a tener que determinar cuál es el sistema de facturación. Y acá en la actualidad conviven 3 sistemas: el manual, el web service y en línea. En principio ya se generalizó para todos los contribuyentes la facturación electrónica, pero recuerden que los monotributistas sociales y, por ejemplo, las unidades productivas conformadas por monotributistas sociales están exentas de la factura electrónica y pueden hacer la factura manual. Con lo cual, hoy por hoy, los únicos que pueden facturar manualmente es el monotributista social. Después el resto de los contribuyentes deben hacer factura electrónica. Y acá pueden optar por 2 sistemas. Uno que es el web service, que es cuando yo facturo a través de algún software. Yo tengo un software de gestión, cualquiera, que me permite cargar los clientes, llevar las cuentas corrientes y desde ese mismo sistema facturar. Entonces acá hay que pedir una autorización a la FIP para poder enlazar mi sistema de facturación con el sistema de la FIP y a partir de ahí emitir factura electrónica. ¿Por qué? Porque el código de autorización electrónico, el CAE, que es el que valida la factura que yo emito, lo hace la FIP, ¿sí? Y esto se hace todo de manera online. Cada vez que yo emito a través de mi sistema de gestión una factura, hay un enlace directo a la página de la FIP que genera este CAE y me permite hacer la factura. En general es bastante simultáneo, pero es un proceso, digamos, en que yo emito la factura, va al sistema de la FIP me devuelve el CAE y ahí puedo finalmente emitir la factura definitiva. Y en línea es cuando yo lo hago ingresando a la página de la FIP. Yo ingreso con mi clave fiscal, voy a un servicio que se llama comprobantes en línea y de ahí genero los comprobantes de venta. Bien, todo esto yo lo tengo que fijar. Al momento de fijar el punto de venta voy a decir cuál es el mecanismo de facturación. Muy bien. Luego voy a solicitar la factura. Y este es otro tema importante. Cuando yo me inscribo,
me va a habilitar el sistema si estoy inscripta en IVA, ¿sí? Es decir, que voy a hacer factura B o A, el sistema solo me va a permitir hacer facturas B. Para poder facturar a otro responsable inscripto, tengo que solicitar a la AFIP autorización para hacer factura A. Y acá también la resolución cambió el año pasado, y vamos a enlazarnos directamente a la página de la AFIP, donde vamos a poder chequear cuál es el requisito para poder solicitar los comprobantes clase A. Básicamente la AFIP lo que solicita es una justificación del patrimonio. Y en el caso que no lo podamos justificar, lo que nos va a dar la opción es de emitir factura A con retención y factura M. Esto cambió. Si ustedes quizás se inscribieron hace algunos años, las posibilidades que yo tenía era emitir factura A, si la cooperativa y los asociados, que en general, si estamos hablando de organizaciones de la economía social, los asociados no tienen un patrimonio para poder solventar la operatoria de la cooperativa, la opción que se tenía era factura A con CBU informado. ¿Qué significaba esto? Que durante el tiempo que yo emitía una factura A con CBU informado, los clientes estaban obligados a depositar la cobranza sí o sí en una cuenta bancaria, en un CBU que se informaba. Lamentablemente eso se modificó el año pasado y obliga al cliente que, si yo no accedo a la factura de manera inmediata y la AFIP me da la factura la factura sujeta a retención, es que voy a sufrir retenciones de IVA y ganancias. Y acá realmente hay un perjuicio para la cooperativa, un perjuicio financiero, porque esa retención de ganancias, al no estar alcanzada por el impuesto a las ganancias, me va a generar un saldo a favor que recién lo voy a poder aplicar al IVA un año después. Cuando yo presento la declaración jurada de IVA, se genera un saldo de libre disponibilidad y lo puedo aplicar para otros tributos, que en general el IVA es un tributo que yo lo puedo aplicar. Y la tercera opción es, si yo no tengo manera de justificar el patrimonio, ni la posibilidad de acceder a la factura A sujeta a retención, está la factura M, que implica que es un contribuyente con riesgo fiscal. Y acá en realidad el riesgo fiscal está dado por ser nueva y que la AFIP no tiene conocimiento del comportamiento de esa organización, y si es que, digamos, se abre, por decirlo de alguna manera, una empresa fantasma que sale a facturar y a comprar y después no paga a sus proveedores, entra en quiebra, desaparece y demás. ¿No? Esta es como la presunción que existe para poder justificar alguna de las acciones que hace el Estado, ¿no? De prever a terceros de posibles fraudes. Creo que esa también es una de las cuestiones que para rever en nuestro sistema impositivo, que muchas veces las normas están pensadas en pos de quien incumple y no a favor de los cumplidores, y quizás que haya algún otro sistema de control y fiscalización de quienes incumplen y con penas más severas para los verdaderos evasores. Pero bueno, el sistema hoy funciona así. Acá vamos a encontrar cuáles son los pasos para solicitarlo, pero es importante que entiendan que hay que presentar. Esto también hoy se hace de manera virtual, acá a través de la página de la AFIP, accediendo con la clave fiscal al régimen de facturación y registración. Hay una opción que dice habilitación de comprobantes, ahí se va a completar un formulario, se va a presentar, se hace un control sistémico y a través del mismo servicio se nos va a informar si a qué tipo de comprobante accedimos o no. Bien. En el caso, bueno, una vez que yo sepa, ya haya hecho la solicitud de la factura A, voy a poder generar comprobantes A. Esto lo digo porque
quizás nos olvidamos de hacer este paso y tenemos al cliente que vamos a querer facturar y no vamos a poder. Entonces, dentro de los primeros pasos que tenemos para cumplir, este es uno de ellos. Después, si nosotros vamos dentro de la actividad, como les decía, tenemos un local a la calle que principalmente tenga atención al público, ¿sí? Cuando mi actividad es de venta masiva a consumidores finales, yo tengo la obligación de usar controladores fiscales, ¿sí? Que es otro sistema de facturación, es como la vieja máquina registradora, pero que requiere también de una solicitud de autorización del controlador fiscal, que es el aparato a través del cual yo voy a facturar, ¿sí? Es un equipamiento que tiene que estar homologado por la AFIP, y acá también hay que pedir una autorización para empezar a usar ese controlador fiscal, y acá vamos a encontrar en la página de la AFIP cómo llevar adelante todo este trámite, ¿sí? Que también se puede hacer con la clave fiscal, accediendo a la clave fiscal. Acá en general también se requiere que en el mismo procedimiento de inscripción el proveedor del controlador fiscal ingrese a la página de la AFIP con su clave fiscal para dar conocimiento de la compra de ese equipamiento. Muy bien. Y por último, dentro de los primeros pasos, cuando nosotros nos inscribimos y entramos en el mundo de la FIP, como les decía, mi sugerencia es de lleno enseguida solicitar el trámite de exención de ganancias. ¿Por qué? Porque es mucho más simplificado cuando tramitamos la exención los primeros 12 meses, porque precisamente se habilita un trámite simplificado de solicitud, que una vez pasado el año tenemos que presentar más documentación, y además corremos el riesgo de que el primer ejercicio quede alcanzado por impuesto a las ganancias. ¿Por qué además es tan importante tramitar la exención de impuesto a las ganancias? Porque en general es un requisito previo para acceder a otros beneficios, como por ejemplo la exención al impuesto a los ingresos brutos. Dentro de los requisitos que nos va a pedir cada jurisdicción va a ser tener la exención de impuesto a las ganancias. También, por ejemplo, algunos trámites o beneficios, como en el caso del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, exime a un porcentaje, hasta 4.500 pesos en la legalización de los balances, a las entidades sin fines de lucro que tengan tramitado la exención de ganancias. Y para esto, el Consejo Profesional en Cava les va a solicitar el estatuto y el certificado de exención de ganancias, que hay que renovar todos los años. Y así en otros impuestos o trámites, muchas veces también es requerido la exención de ganancias. Por eso es uno de los primeros trámites que yo sugiero hacer junto con la inscripción, así ya nos quedamos tranquilos de que estamos bien con eso. Perfecto. Una vez que nos inscribimos, dimos los principales pasos que mencionamos antes y ya estamos para operar, uno de los impuestos que seguramente vamos a estar alcanzados es el impuesto al valor agregado. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Bien. Acá, para conocer un poco más en detalle este tributo, yo sugiero siempre ir a la fuente, y la fuente es la Ley de Impuesto al Valor Agregado, que acá ustedes van a poder encontrar el link directo, donde va a explicar, como les decía antes, lo primero que va a definir la ley, cuál es el hecho imponible, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dentro del principio de legalidad, las primeras cosas que nos tiene que especificar la ley es qué va a gravar,
¿Qué es lo que tenemos, sobre qué tenemos que tributar? Y acá la ley de impuesto a valor agregado es bastante amplia. En el primer artículo, en el inciso A, define las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, bueno, efectuadas por los sujetos que define el artículo 4, pero en general son todos los sujetos inscritos en IVA. Las obras, locaciones y prestaciones de servicios, y las importaciones definitivas de cosas muebles. Y después define algunas cosas más, pero básicamente vemos que en los primeros 3 artículos están definidas todo lo que tenga que ver con la comercialización de cosas muebles, es decir, que acá lo que no entra es la compra-venta de inmuebles, pero después todo lo que sea muebles, bienes, absolutamente todos entran grabados. Después vamos a tener algunas exenciones, todo lo que sea obra, locación y prestación de servicios, es decir, honorarios, no sé, alquileres, en fin, todo lo que tenga que ver con servicios también va a estar alcanzado, y las importaciones definitivas. Define qué se entiende por venta, y acá hay un concepto que es importante, que la venta se perfecciona en el momento de entrega del bien o del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una fiscalización de la AFIP, lo que va a chequear es si yo entregué el bien o no, independientemente que lo haya facturado o no. Y acá, sobre todo en lo que es servicios, suele haber algunos conflictos, porque puede ser que yo haya prestado el servicio en un periodo de tiempo y lo haya facturado después. En realidad, si se verifica que yo el servicio lo presté antes de que se facture, me pueden reclamar que tenga que tributar el impuesto antes, no con la facturación. Y esto con la entrega de bienes es muy fácil de controlar, porque si se emite un remito de entrega, yo voy a poder verificar fácilmente si entregué el bien y no lo facturé, porque voy a tener el remito como comprobante de entrega. Por eso también hay que ser cuidadosos, porque la ley es clara respecto del momento en que yo tengo que tributar. Muchas veces nosotros lo hacemos con la facturación, pero en realidad lo que especifica la ley es que tiene que ser en el momento en que efectivamente se realiza la venta, y la venta se entiende por realizada cuando se entrega el bien o se presta el servicio. Vamos a bajar un poco más, acá me va a detallar qué es lo que se entiende por obras, cuáles son las actividades, y es bastante también explícita con las actividades. ¿Quiénes son los sujetos pasibles del impuesto? Que es lo que decía en el primer artículo, y van a ser precisamente todas las personas que habitualmente vendan cosas muebles, es decir, que sea parte de su actividad principal, que lo hagan tanto a nombre propio o a nombre de terceros, o que realicen las importaciones definitivas. Después incluye, bueno, por ejemplo, las empresas constructoras, porque entra dentro también las obras de construcción. Y va detallando quiénes son los sujetos. Pero vemos que la ley en los primeros artículos es bastante amplia respecto de quiénes están alcanzados. Acá hace referencia a esto que yo les decía, en qué momento se perfecciona el hecho imponible, es decir, cuándo yo tengo que tributar efectivamente. Y en el artículo 7 especifica las exenciones, ¿sí? Y acá vamos a ver cuáles son los artículos que no van a tributar, que básicamente son libros, folletos, impresiones similares, agua ordinaria natural, leche fluida, digo los más habituales, ¿sí? Y acá quiero hacer un comentario respecto de las cooperativas efectoras. En algunos de estos artículos, porque después yo voy a tener en cuenta el tema de las exenciones y también las alícuotas, ¿sí? Bueno, perdón.
acá me especifica el método de liquidación, que es lo que yo también les comentaba, que por constitución debe decir la ley, cómo yo tengo que liquidar. Entonces, ¿cómo determino la base imponible para liquidar? ¿Qué se entiende por débito fiscal y crédito fiscal? Ustedes saben que el IVA se tributa tomando la diferencia entre el IVA que yo facturo, que es lo que se llama débito fiscal, y el IVA que yo pago, que se llama crédito fiscal. Entonces, la diferencia entre el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, ese neto es lo que yo voy a terminar tributando a la FIT, más menos las percepciones, o perdón, mejor dicho, menos las percepciones y retenciones que yo haya sufrido. Esto también, muy sintéticamente, no voy a explicar en detalle cómo es el procedimiento de liquidación, sino que a mí me interesaba que ustedes conozcan la ley y vean cómo todas aquellas cuestiones específicas están escritas en la ley. Por eso yo siempre invito, si tienen alguna duda, sé que no es lo más divertido leer una ley de impuestos, pero vayan a las leyes, porque a veces son mucho más claras de lo que parece. Y hay cosas que están explícitas y que a veces nosotros nos mareamos un poco y a veces en la ley están mucho más claras de lo que parece. Bien, sigue especificando, determina cuál es el periodo fiscal, que como les comentaba, esto se va a abonar de manera mensual, y las tasas, ¿sí? Y acá también especifica en qué caso la alícuota general es la alícuota del 21%, pero en algunos casos hay una reducción del 10,5%, ¿sí? Para algunas actividades en particular, y en algunos casos también hay un incremento, hay la tasa del 17%, 27% por ejemplo en el teléfono. Ustedes habrán visto que en el servicio telefónico se tributa una mayor tasa impositiva. Bien, no quiero olvidarme de hacerles el comentario respecto de las cooperativas efectoras. Hay una resolución específica que establece que las cooperativas efectoras, ¿sí?, que trabajen solo con el Estado, tienen durante el periodo que trabajan solo con el Estado la posibilidad de no presentar y no pagar la declaración jurada de IVA. Pero lo que quiero dejar claro es que no es que están exentas del impuesto, sino que durante el tiempo que trabajan con el Estado no están obligadas a presentar las declaraciones juradas y a pagar el tributo. Pero cuando realizan por primera vez una venta a un privado, tienen que presentar todas las declaraciones juradas que no presentaron antes y pagar todo el impuesto que no se pagó. Esto es importante porque lamentablemente en general alcanzó muchas de las cooperativas que se formaron con el programa de Argentina Trabaja, y sin saberlo, estas cooperativas se quedaron con una deuda que no sabían que existía. Por eso, quiero ser clara con esto, no se exime del pago, sino que, digamos, se les permite prorrogar la presentación y pago hasta que realicen la primer venta con un privado, ¿sí?, que no sea el Estado. Pueden seguir vendiéndole al Estado, pero en la primera venta que hagan con un privado ya tienen que regularizar toda la situación para atrás. Bueno, esto es un poco lo que les contaba acerca de cuál es el hecho que alcanza, y por esto además yo les comentaba antes que este es un impuesto objetivo, porque tiene que ver con el objeto de la actividad en sí misma y no con el sujeto, es decir, no importa quién lleva adelante la actividad, sino qué haga. ¿Sí? Entonces todo aquel que venda cosas muebles de manera habitual, por ejemplo, va a estar grabado de impuesto al valor agregado. Y para ir terminando, lo que les quería comentar es la manera de liquidar, que ya más o menos a este mes, a través del cronograma que fue fijando la FIP, todos los responsables inscriptos en IVA
casi todos, creo que quedan solo los que tienen ventas superiores, que ya entrarían el mes que viene, están obligados a hacer la presentación de lo que se llama el libro IVA digital. Y acá vamos directamente a un informe que preparamos en julio, si mal no recuerdo, que está colgado dentro de la página del CESO, ¿sí? ceso.com.ar, dentro del CESO Incuba, van a encontrar este informe específico, aparte de otros informes, de paso les muestro, digamos, acá vamos colgando todos los informes sobre las diferentes novedades que tengan que ver con el sector, y específicamente en julio hicimos uno, se los muestro directamente acá para que ustedes puedan venir y repasarlo cuando quieran, pero les quiero contar algunas particularidades de lo que significa el libro IVA digital. Ya hace un tiempo, varios meses, la AFIP habilitó, varios meses, años, un sistema cuando uno ingresa con la clave fiscal que se llama Mis Comprobantes, donde ahí uno podía ver cuáles son los comprobantes, tantos que emitió como que recibió. Esto, ¿por qué se va dando? Porque a partir de la generalización de la factura electrónica, el objetivo de la AFIP es concentrar toda la información de quienes facturan y poder tener la información de la liquidación del IVA para a su vez fiscalizar si los contribuyentes están tributando adecuadamente este impuesto. Y llegamos a esta instancia donde ya nos provee la posibilidad de emitir lo que se llama el libro IVA compras, IVA ventas. Como yo les contaba antes, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se determina por diferencia entre el IVA de las ventas y el IVA de las compras, y nos veíamos obligados a través de la resolución de la AFIP de llevar un registro de todas las compras y todas las ventas de manera mensual, donde se discrimina dentro de todas esas compras, aquellas que incluyen aquellas facturas A con discriminación de IVA, y esta es la información que nosotros íbamos a volcar en la declaración jurada de IVA, que hace un tiempo se hacía en el SIAP, luego se incorporó dentro de un servicio de la página de la AFIP, que son mis aplicaciones web, y ahora incorpora lo que es IVA fácil. Este servicio, que ya prácticamente es obligatorio para todos los responsables inscritos en el valor agregado, ¿qué nos dice? Así podemos ver un poquito mejor. Bueno, igual después voy a tener que revisar otra vez. ¿Qué es lo que nos dice esta resolución, que es la 4597? Están obligados a presentarlo todos los sujetos inscritos en IVA y también los sujetos exentos en IVA, pero no van a ser todos los sujetos en IVA, sino determinados sujetos exentos en IVA. Pero en principio, todos aquellos que están inscritos y liquidan la declaración jurada de IVA deben presentar este libro IVA digital. Como les decía, van a estar exceptuados en las reparticiones estatales, las personas que presten servicio de personal doméstico, los que tengan cargos de, por ejemplo, los consejeros del Consejo de Administración, si perciben honorarios, no están obligados a entrar en este sistema, ningún monotributista, y la mayoría de las entidades que están exentas, según la ley de impuesto a las ganancias. Con lo cual, cuando dice que los obligados son exentos en IVA, van a ser todos menos las que define acá como exceptuados. Bien. ¿Cuál es la idea de este portal? Es que yo pueda registrar lo que yo llamaba IVA compras, IVA ventas, que lo llevaba a veces en un software, en un Excel, en algún otro registro extracontable que pudiera tener. Hoy estoy obligada a hacerlo a través de la página de la AFIP. Entonces voy a entrar con mi clave fiscal a un servicio que se llama Portal IVA,
y lo primero que me va a permitir es generar el IVA compras y el IVA ventas. Como yo les comentaba, como se ha generalizado la emisión de factura electrónica, yo voy a tener varias opciones en este portal. Una va a ser importar toda la información que tenga la FIP. Y ahí voy a tener el primer registro de las compras y las ventas. Ahora bien, mi primer consejo es, no nos quedemos con la información que tiene la FIP. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. Primero, no todas las compras van a estar en la página de la FIP. Las ventas en principio deberían estar todas porque seguramente nosotros ya estamos emitiendo a través de factura electrónica, con lo cual todas las ventas pasaron ya por la página de la FIP y en general si nosotros hacemos un registro de nuestras ventas y comparamos con las ventas de la FIP, seguramente van a estar ok. De todas maneras, yo siempre sugiero controlarlo. ¿Por qué? Porque el sistema de la FIP también a veces tiene errores, tiene fallas, y ha pasado, ¿sí? Que las ventas que informan no coinciden con las ventas reales, simplemente por inconsistencias del propio sistema, y tengan en cuenta que esta es la base para ustedes pagar el impuesto, con lo cual, si hay algún problema con la FIP, por ejemplo, ha pasado en algunas oportunidades con otros sistemas que las notas de crédito, en vez de restarlas, las sumaba, por ejemplo, ¿no? Porque también estos sistemas son nuevos, hasta que se pongan, también se ajusten parámetros. El AFIP, imagínense que esto tiene la base de datos de todos los contribuyentes del país, con lo cual hay muchas particularidades también de las propias liquidaciones que pueda tener cada organización que quizás no están contempladas. Entonces mi sugerencia siempre es controlar la información de la FIP. Lo mismo digo cuando hacemos la conciliación bancaria del banco, digo, siempre es información de terceros que es válida, que nos sirve también para controlarnos a nosotros, pero no dejemos de controlar, y aunque sea la página de la FIP, no demos por hecho de que está bien. Sobre todo además con el tema de las compras, porque no todas las compras surgen del sistema de la FIP. Por ejemplo, todavía no está contemplado, por lo menos hasta los últimos días no estaba contemplado, todas las compras que vienen por controlador fiscal. Estas hay que cargarlas a mano en la página de la FIP, ¿sí? Otra posibilidad puede ser el IVA que nos cobran los bancos por los gastos bancarios. Ustedes cuando chequean el extracto y hacen la conciliación bancaria y el registro de los gastos, van a ver que sobre las comisiones bancarias tributamos un IVA. Ese es IVA crédito fiscal que también lo podemos descontar de del débito fiscal. Con lo cual también esa compra están obligadas a incluirla, están obligados no, yo sugiero que lo hagan porque si no van a tributar más impuestos del que les corresponde, incluirla dentro de las compras. Por eso ustedes van a ver que cuando entran al portal de IVA, e ingresan las operaciones de compra o de venta, van a tener la opción de importar toda la documentación que tiene la FIP. Después tienen otra opción que es importar un archivo, y que este archivo ustedes lo pueden generar desde, si ustedes llevan un software de compras o de ventas, pueden generar ese archivo a través del software, ¿sí? Que es el mismo archivo en general, lee el mismo archivo que se generaba antes para el sitio, ¿sí? O puede ser que sea el mismo. Acá si ustedes tienen un software, algún proveedor de software privado, les sugiero que se pongan en contacto, si ya no lo hicieron, con el proveedor de software para ver si emiten este listado que pueda leer directamente el portal de la FIP y ustedes no tienen que cargar una a una manualmente. Si no tienen esa opción, la FIP les da una tercera opción que es cargar manualmente todas las facturas de compra que no estén incluidas. Y acá también otra opción que ustedes pueden tener es, cuando ustedes traen las compras de la FIP, traen las compras del mes, ¿sí? No traen las compras de meses anteriores. Y puede pasar que a veces algún proveedor
nos entrega tarde una factura y nosotros, supongamos en noviembre, cuando liquidamos el IVA de octubre, teníamos una factura de compra de octubre que no pudimos computar porque el proveedor no nos había entregado la respectiva factura y no la pudimos registrar. En cuyo caso la podemos registrar en noviembre, ¿sí? Nos podemos tomar el crédito fiscal un mes después, porque acá no hay perjuicio fiscal, digamos. Es más, en octubre pagamos más de lo que deberíamos haber pagado. Con lo cual es admisible poder tomar esa factura de compra, aunque sea de un mes anterior, pero cuando nosotros levantamos la página de la AFIP, no va a traer las facturas anteriores, porque obviamente la AFIP no sabe si nos tomamos todas o no. Entonces la podemos cargar manualmente. Por eso yo siempre sugiero controlar la información de la AFIP, seguir llevando nuestros registros, ¿sí? Ir chequeando que la información que está contemplada en la AFIP está bien. También puede pasar que algún proveedor haya registrado mal nuestra factura o no corresponda a una compra efectiva que hayamos realizado, con lo cual tampoco nos podemos tomar compras o servicios que no hayamos comprado o recibido, ¿sí? Y deberíamos eliminar esa compra. Una vez que nosotros chequeamos el IVA compras y el IVA ventas, ahí ya vamos a poder hacer la presentación de esta información que se llama libro IVA digital. Esto es lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de hacer la declaración jurada de IVA. Y específicamente así lo dice la resolución. No vamos a poder presentar la declaración jurada de IVA si no tenemos al día la presentación del libro IVA digital. Por eso siempre sugiero además que tratemos de hacer esto con tiempo, no sobre el vencimiento, porque puede ser que por alguna razón, acuérdense que esto es a través de la página de la AFIP no lo compute, no lo tenga, se nos corte la luz, se nos corte internet y no podamos hacer ninguna de las presentaciones. Entonces, primero vamos a presentar el libro IVA digital y recién después ahí nos va a habilitar poder hacer la declaración jurada de IVA. En principio, estableció un IVA fácil o un IVA listo, no recuerdo bien cómo se llama, que es muy, muy simplificado. Que esto puede llegar a ser útil para las pequeñas organizaciones donde solo tengan débito y crédito fiscal. Si ya después la organización es un poco más compleja y tiene, por ejemplo, retenciones, percepciones y demás, que además son cosas que pueden descontar del impuesto, yo sugiero directamente ir al formulario 2002, ¿sí? Que es a través de la página de la AFIP con clave fiscal, a través del servicio de mis aplicaciones web. Y ahí recién voy a hacer la presentación de IVA, ¿sí? Como la venía haciendo habitualmente. Bueno, acá en el informe van a encontrar algunos detalles más. El cronograma este que está estipulado era el que estaba vigente a julio, fue modificado y prorrogado, así que en estos meses estaban entrando los últimos contribuyentes. Bien. Con esto entonces damos por finalizado el encuentro de hoy. Les agradezco mucho. Y sí quisiera dar ahora la posibilidad de escucharlos a ustedes, que me cuenten un poco cuál ha sido la experiencia, qué es lo que quieran compartir acerca de la experiencia de estos cursos, las sugerencias, comentarios, un poco como hicimos el encuentro pasado. Me parece que es sumamente importante que entre todos vayamos co-construyendo estos espacios, porque como intenté transmitirle a todos los encuentros, si bien estos son temas más duros, técnicos y demás, como vemos atrás de todo esto hay acuerdos sociales, tanto en las legislaciones no dejan de ser eso, más que un acuerdo social, donde nosotros intentamos
reflejar la manera en que queremos convivir en esta sociedad y en particular en nuestro país. Y me parece que las organizaciones de la economía social necesitan tener mucha más voz cuando se piensan las leyes, las resoluciones, los trámites y demás, y para eso necesitamos que entre todos conozcamos cuáles son los requisitos y los requerimientos que tenemos desde el sector de la economía social, poder transmitirlos, charlarlos, debatirlos y también repensar muchas de estas cuestiones. Por eso los invito a que vayan poniendo en el chat, si alguien quiere compartir algo, me encantaría escucharlos, escuchar sugerencias, comentarios, propuestas. Así que si alguien quiere comentar algo, por favor pueden ir poniendo en el chat. Así les damos la palabra, que me parece que es importante que nos escuchemos todos. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, acá pidieron una pausa, así que si quieren hacemos una pausa de unos minutitos y retomamos, y 10, porque ya estamos por terminar, y realmente me gustaría escucharlos. Así que nos tomamos 2 o 3 minutitos y vamos dando la palabra, porque me parece que está bueno que nos escuchemos, que nos cuenten, y este compartir de saberes, porque no solo la modificación de la normativa es importante, sino también cómo la aplicamos, ¿sí? Y esto es fundamental, cómo vamos acompañando el proceso de las propias organizaciones, porque como vamos viendo, no es fácil, es complejo, hay muchos trámites, se requiere de una organización administrativa consolidada, y esto también es parte de un proceso, y cómo llevarlo adelante también tiene mucho que ver con con conocernos, con entender cuáles son las necesidades, cuáles son los tiempos de cada organización. Por eso me parece importante escucharlos. Así que hacemos una pequeña pausa y retomamos en 1 o 2 minutitos. Así que quienes quieran contarnos su experiencia, les agradezco que vayan poniendo en el chat su nombre y vamos habilitando el micrófono.
Bueno, a ver, María Esther, ¿no? Querías hablar, así que si querés, bienvenida, te escuchamos. Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, todo muy lindo, muy bien. Estoy de Esquel, provincia del Chubut, nuevamente. Eh, bueno, yo simplemente quiero contar un poquito mi experiencia con respecto a las cooperativas de trabajo. Yo hace ya un tiempito que me dedico a colaborar y a formar cooperativas de acuerdo a las necesidades que mi población en Esquel tiene, bueno, por falta de trabajo o por falta este, de recursos, ¿no es cierto?, que tienen muchas personas para conseguir trabajo. Y en realidad, de acuerdo a la actividad que ellos saben realizar, yo los ayudo a formar cooperativas, una cooperativa, ya sea de cooperativas de trabajo de construcción, o cooperativa textil, o cooperativa inclusive algunas otras cooperativas de otro tipo de actividades, como de organización de eventos, una cooperativa de remises, etcétera. Y como contaba en la clase anterior, muchas de estas cooperativas, su problema principal es la de llevar una administración contable acorde, que les permita más tarde poder hacer un balance, presentarlo al INAES y cumplir con las normativas que la cooperativa o la economía social exige. Eh, a mí este curso realmente me tiene muy feliz, porque yo también tenía dudas. Yo no estoy más que capacitada solo con cursos que he hecho a través del INAES, o con cursos que he hecho en algún momento con economía social que se han presentado en Esquel. En este momento estoy cursando una tecnicatura en economía social con la Universidad Blas Pascal, y la verdad que ni siquiera la universidad por ahí es tan clara como lo ha sido vos, Miriam, con esa facilidad de enseñar tan didácticamente. Así que estoy muy contenta y espero poder realizar otros o continuar realizando otros cursos a través de ustedes. No sé si ustedes son una cooperativa, pero me gustaría formar una cooperativa de trabajo en Esquel, para justamente una cooperativa así bueno, que tenga profesionales, contadores, algún profesor para que sepa capacitar sobre cooperativismo, administrativos contables, como para poder prestar un servicio también a las cooperativas en mi localidad. Bueno, en eso estoy tratando de juntar a las personas y ver qué podemos hacer. Muchas gracias, yo realmente estoy contentísima con este curso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros somos una cooperativa de trabajo que tiene diferentes áreas. Esta es una de ellas, que tiene que ver con la parte más legal, contable, administrativa, impositiva. Después hay otra área de proyectos, otra de investigaciones de temas económicos, a diferentes temas que tienen que ver siempre con el sector de la economía social y de la economía en general. Y un poco, por eso me interesa mucho escucharlos, porque yo aprendo muchísimo y trato además de hacer un esfuerzo de poder interpretar la normativa, entender cuál es el origen de la normativa y poder ver junto con las organizaciones cómo aplicarlo de la mejor manera, a través de la diversidad de experiencias además en todo el país, que también es muy diferente. Yo siempre digo, a veces se legisla pensando solo en Capital Federal y a veces hasta en algún barrio de Capital Federal,
y la realidad de nuestro país es muy diversa y las cuestiones a veces son bastante complejas y distintas. Por eso me parece súper valioso el comentario de ustedes, y nosotros hacemos este esfuerzo también de no solo ir a la normativa como texto, sino poner también a disposición toda nuestra experiencia en la práctica, porque además acompañamos organizaciones de la economía social, tratamos de acompañarlos en estos procesos, asesorarlos en estos temas y demás. Así que gracias. Y bueno, acá estamos en un camino constante de aprendizaje y construcción. Creo que Patricia, puede ser, Patricia Orlov, pidió la palabra, y después Laura Martínez. Sí, buenos días. Hola, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Perfecto. profesora? Igualmente a usted y a todos los colaboradores y participantes. Bueno, dada la situación y lo que siempre se hablaba, sería interesante hacer una red de todos los participantes en este y en otros cursos. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo contratar acceso, ¿no es cierto?, para dar un curso, y eso es un ingreso para ustedes, de la misma manera que sé que puedo contratar un servicio de taxi con con la participante que está organizando la cooperativa de taxi. Sí, sí, Si sí, bien quizás, totalmente. las cooperativas de servicio no se verían tan beneficiadas, pero sabemos del esfuerzo. Podemos, digamos, divulgar, digamos, lo que se está haciendo, porque yo no tenía la más mínima idea de la situación de San Luis, por ejemplo, o lo mismo con la señorita o señora de Salta, por citar algunos ejemplos, o en Santa Fe, que había una cooperativa, creo la primera, si mal no interpreté, de cuidados, cuidados personales, no, cuidadores me imagino, de gente que mayor. Entonces, en la medida que nos conozcamos, nos vamos a beneficiar todos. O lo mismo, el día de mañana vienen a Iguazú, saben que hay una cooperativa de guías y podrían llegar a contratar mi servicio, o al menos decirle, hola, Totalmente. acá estamos. A eso voy. Si no nos Sí, conocemos, nos conocemos, digamos, un poquito más cercanamente, nunca nos vamos a beneficiar. Y por más que estemos exentos de esto, de lo otro, hay una razón especial por la cual nos agrupamos para tener un ingreso y seguir adelante con cada uno con su vida. perfecto, sí, comparto plenamente lo que decís, Patricia, porque además, digamos, si bien muchos de nosotros creemos en el cooperativismo, somos militantes del movimiento cooperativo y demás, nos cuesta a veces comprar cooperativos, ¿no? Precisamente porque no nos conocemos. Y esto es cierto, es algo que tenemos que mejorar dentro del movimiento cooperativo, si se quiere. Así que me parece perfecto la propuesta que están lanzando acerca de armar una red. Si les parece, el encuentro que viene vamos a terminar con los temas impositivos, y luego vamos a hacer ahí un pequeño cierre entre nosotros para charlar, y creo que estaría bueno aprovechar ese espacio, tomaremos más o menos 30, 40 minutos para el cierre, de ver cómo le damos forma entre todos a esta red. Los invito a que traigan propuestas, veo que en el chat algo están armando, pero si quieren, quien tenga ganas, si tenga una propuesta concreta de cómo seguir adelante con este espacio que se creó solo, que me parece genial, le podemos terminar de dar forma el encuentro que viene, ya, digamos, con alguna propuesta más concreta. De parte de nosotros nos parece genial, así que nada, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Parece Laura, sí, perdón. Perdón la interrupción, profesora. Parece ser que hay mucho interés porque están publicando sus números. No sé si Sí, sería genial. a través del CESO, que se encargaría de la red, a través de un administrador de WhatsApp. Realmente Yo creo no me han... que lo tenemos que hacer entre todos, por eso lo que Bueno, propongo es, ok. el encuentro que viene, dediquémosle un espacio, traigan propuestas concretas, y esto, digamos, es horizontal, así que pensemos entre todos cómo llevarlo adelante.
Muchas gracias, profesora. No, gracias a ustedes. Y Laura, ¿no? Creo que Sí, quería... hola, buenas tardes, ¿Qué tal, Laura? profesora? Bien, compañeras y compañeros. Primero, lo que decía la compañera Mirta con respecto al valioso aporte de la capacitación. En el sector de la economía social y solidaria falta bastante trabajo en este aspecto del impositivo, del aspecto contable, y el eje que ustedes trabajaron y la propuesta y la dinámica tocó temas puntuales que uno que viene teniendo diferentes capacitaciones en el ámbito de la economía social, no, por lo menos yo no las he encontrado, ni en el nivel universitario, ni en cursos propios de organizaciones sociales. Así que por esa parte súper agradecida. Y también me parece fundamental esto que se está originando a partir, sin duda, de la propuesta y el entusiasmo y dinámica que usted pone en cada clase con respecto a organizarnos, generar espacios de encuentro para que se sigan formando proyectos colectivos, colaborativos y solidarios, me parece que es fundamental. Y con respecto a qué sumaría, no me queda mucho margen para sumar porque es exquisito todo el temario que han propuesto, pero sí quizás ampliaría más el tema de este paso que usted desarrolló en la clase de hoy, porque es imperdible, el proceso de inscripción, el tema del IVA, ese paso que nos cuesta tanto a la hora de iniciarnos, y quizás caemos no sé, en deudas o en temas con el fisco, pero no es intencional, sino es por puro desconocimiento. Quizás profundizaría ahí. Desde ya, sumamente agradecida. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Y sí, es cierto, en general muchas de las contingencias que tenemos con el fisco tienen que ver con desconocimiento, porque además muchas cuestiones son formales, como les comentaba, las declaraciones juradas informativas no requieren tributar ningún impuesto, sí obviamente que tiene un costo administrativo, ¿no? De presentar las declaraciones juradas, armar la información y demás, pero si no la presentamos tenemos multas, por ejemplo, o podemos perder la renovación automática del certificado de exención de ganancias. Entonces, sí, el perjuicio es mucho, y a veces es simplemente por desconocimiento, ¿no? ¿Alguien más que quiera charlar hoy? Si no, vamos cerrando el encuentro de hoy. Entonces, bueno, nada, recuerden el encuentro que viene, que ya es nuestro último encuentro. Los voy a extrañar todos los miércoles, parece mentira, ya llegamos al último encuentro. Entonces vamos a generar este espacio para terminar de cerrar esta propuesta que surgió de ustedes. También les vamos a contar cómo acceder al certificado, así que vengan, que Yami nos va a contar cómo vamos a acceder a ese certificado, y también los invitamos a los que quieran, y solo precisamente para mostrarnos un poco más, y dada la alegría que nos da que sea tan diverso de diferentes regiones del país la participación, si tienen ganas de, ya que van a estar durante tanto tiempo con la cámara apagada, en vez de mostrar el cuadrado negro, quieren mostrar su provincia, su cooperativa, o lo que deseen, nada, bienvenidos, los invitamos a que puedan modificar su foto de perfil para ese día. Y bueno, no mucho más, agradecerles otra vez el encuentro, la paciencia, sé que 9 encuentros es mucho, y en esta época del año en particular, pero para mí y para todos nosotros es un placer acompañarlos. Así que nos vemos el próximo miércoles. Gracias.